Aquí estamos, nos encontramos con un encargado de logística que hace las importaciones del mercado electrónico, importaciones del mercado electrónico de China y de Taiwán. Entonces él nos va a contar desde su experiencia un poquito sobre el conocimiento de la logística a nivel nacional. Nos va a hablar de cómo ve la realidad de la logística en Colombia. Aparte también va a hacer una comparación de la logística internacional con la logística colombiana y cómo ve la logística del Valle del Cauca. Y por último terminaría dando qué posibilidades tiene la logística del Valle del Cauca para ser mejor. Entonces empecemos con él. La primera pregunta es, ¿qué le parece la realidad de la logística colombiana? Buenas noches, Cristian, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Bueno, primero vemos como la introducción a la empresa. La empresa es una importadora de principalmente cámaras de seguridad de la China. Nosotros traemos todos los productos de seguridad, sea cámaras, DVRs, lentes, entre otros, sensores, entre otros, de la China, y lo que hacemos aquí, hacemos todo el proceso de importación, vendemos al por mayor, al detal, y también tenemos el servicio de la parte de seguridad e instalación de las mismas. Es decir, no solamente somos unos distribuidores, sino que también prestamos el servicio ya a minoristas o al cliente final. O sea, somos minoristas y mayoristas a la vez. Bueno, con relación a la primera pregunta de la logística en Colombia, o sea, no es un misterio de que es complicado. Es complicado en el sentido de, voy a mencionar varios factores en los que Colombia se tiene que mejorar, y es una de las dificultades que tenemos en el momento de la importación. Primero, puertos. Los puertos de nosotros son, o sea, lastimosamente ineficientes, tenemos que decirlo. O sea, si lo comparamos con los puertos que hay en China, en Taiwán, ¿cierto? Esos puertos, por lo mismo, por la cantidad de mercancía que mueven, son muy eficientes. Los puertos en Colombia, a pesar de que mueven una cantidad importante de mercancía, no lo hacen de una manera rápida, no es eficiente. Entonces, ustedes mismos saben cuáles son los principales puertos en los que nosotros hacemos aquí pues, llega la mercancía, es Buenaventura y el puerto de Cartagena. Sí. A nosotros nos llega principalmente la mercancía hacia el puerto de Buenaventura. Entonces, ¿qué pasa con Buenaventura? A veces se nos dan dos dificultades. La primera es que cuando digamos, en la carretera, vos vas a conocer la vía al mar, ¿cierto? Claro. O sea, hay una lluvia y se llega a caer toda esa tierra, y mismo se para un carril. Entonces hay dos cosas: uno, o se bloquea toda la vía, entonces, como dice, qué pena la palabra, jodidos, no sabe qué esperar. Entonces, ¿qué pasa con esperar? Resulta que el puerto nos da ciertos días para recoger el contenedor. Cada día que nos pasemos de contenedor son unos, no me acuerdo ahorita el valor, pero son unos $100 y pico día de más. Entonces, por cada día que nos demoremos por eso, vamos a tener que pagar ese valor, el día adicional del contenedor, y esa plata la vamos a asumir nosotros. O sea, que eso va directamente a la utilidad de la empresa, y es algo que se nos sale de las manos, ¿sí entiende? Entonces, ¿qué hace la empresa? Tenemos que elevar nuestros costos de venta para poder amortizar todo eso, porque es que eso no ocurre eventualmente, eso no es de vez en cuando, muchas veces pasa que necesitamos esto y pum, se cierra la vía. Entonces hacemos cobre costos, incurrimos en faltantes. Entonces ahí hay unas cosas muy importantes de mencionar. Eso se ve reflejado, como dije, en el precio de los productos. ¿Por qué? Uno, al tener todas estas cosas, digamos, la ineficiencia de los puertos, tenemos que tener mayor inventario para no incurrir en faltantes. Vos sabes que inventarios es costo, o sea, Claro. que un sobrecosto más. Y al final, el que tiene que soportar eso es el cliente final, el que paga todo eso. Entonces, uno, sobrecosto del inventario. Dos, lo que dijimos, el dinero adicional que hay que tenerlo. Entonces nosotros tenemos como pues un fondo, por decirlo así, para poder amortizar, porque es muy probable. Y dos, lo que nos tiene así es lo de los fletes de esos camiones por el constante subida de combustible. Entonces, digamos, bueno, si no es que se recargan los fletes, porque eso lo controla el gobierno, entonces porque estos camioneros se van a rebotar, porque como no les dejan subir, porque eso está controlado por el gobierno, los fletes, entonces la gente rebota, dice no trabajamos. Entonces ahí es donde queda uno miércoles, la mercancía está allá. Entonces, si me entiendes, entonces tenemos dos cosas: uno, que la mercancía se quede allá porque la vía no hay vía, y dos, porque está el paro. O sea, Entonces vemos
que estamos limitados prácticamente a un solo medio de transporte, que es el camión. Entonces, ¿qué le falta a la logística? Y que la tienen mayoría de los puertos en el mundo, es otro medio de transporte, por ejemplo el ferroviario. Aquí no se utiliza la red ferroviaria, todo es por camión, viendo que, como de pronto ustedes han visto en el curso, que uno de los medios de transporte más económicos son el ferroviario, porque el costo por unidad es muy bajo. Sí. Y es más, si vos recordás, por Chipichape está como la línea antigua del tren, ¿cierto? Sí. Eso se abandonó prácticamente, eso está abandonado y está muerto. Pienso que el Colombia y en especial el departamento del Valle del Cauca debería invertir en esa modalidad de transporte, porque nos beneficia a todos, o sea, no solamente yo como empresa particular, sino a todos, en sentido de que van a entrar, digamos, los productos mucho más económicos, porque todo eso, como te dije, todo se ve reflejado al precio del consumidor. Entonces eso me parece importante. Uno, inversión en puertos, porque los tiempos en descarga de los buques es muy grande, somos muy ineficientes en ese sentido. O sea, un buque se puede pasar 8, 12 horas, 14 horas ahí quieto que lo descarguen, es mucho tiempo para un buque. Eso. Dos, la parte, digamos, el manejo de materiales, necesitamos más grúas pórtico, no tenemos la capacidad para todo. Y eso también es que son muchas cosas. Lo que pasa es que Buenaventura también no tiene dónde más expandirse. Claro. Entonces, también es una de las razones por la que el almacenamiento en los puertos es tan complicado y tan costoso, que es diferente a los demás puertos, que el almacenamiento dentro de los puertos no es tan caro como aquí, pero es por eso, porque nosotros, como el espacio en Buenaventura es tan limitado, es muy costoso el metro cuadrado, por decirlo así. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, claro, eso es un costo muy alto. Entonces, había unos proyectos interesantes en Buenaventura que serían chéveres pero que se hicieran, porque es que todo queda en proyecto aquí en Colombia, que se realicen, es de hacer un patio de almacenamiento de contenedores un poco lejos, o sea, con unos kilómetros lejos de Buenaventura, y eso se llevaría por tren hasta allá y ahí se almacenarían. Hay más espacio, entonces la posibilidad, uno, de una mejor seguridad, dos, de que el costo sea mucho menor. O sea que esos son proyectos interesantes que nos benefician a todos. O sea, no solamente permite, digamos, la amortización de tanto costo, de tener la posibilidad de un almacenaje extra, sino que facilita el rápido manejo de materiales. Claro. Lo segundo a considerar en los puertos es la parte de que a competencia, pues lo veo un poco pues, con los demás, sobre todo con el del Perú, que nos está robando bastante terreno, es la parte del calado. Nos estamos quedando ahí en el calado. O sea, los grandes buques, o sea, la tendencia de ahorita son buques mucho más grandes, porque es mucho más económico y eso favoreció por la globalización, las grandes cantidades de importación que se está haciendo. El calado, el dragaje, por decir, del puerto en Buenaventura no es tan grande. Entonces los grandes buques, por ejemplo los nuevos Post-Panamax, que son buques relativamente muy grandes, no alcanzan, no pueden llegar acá. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Qué les toca? Irse hasta Perú, y en Perú hacer el descargue y después se viene por camión. Pero bueno, eso es más tiempo, porque nosotros, la empresa está establecida aquí en Cali. Entonces, aquí que llegue de Perú a Cali es mucho más demorado que llegue de Buenaventura aquí al Valle. Cuando digo más demorado, o sea, en la actualidad es más rápido del Perú a Cali que de Buenaventura a Cali, por los problemas logísticos que tenemos actualmente, pero en distancia diríamos que debería ser mucho menor. Claro. Pero no se está haciendo, es por eso, por la ineficiencia de los puertos en infraestructura. Otra cosa que evidentemente no solamente es el calado, sino también la capacidad de las grúas pórtico. La capacidad de las grúas de ahorita no están adaptadas para ese tipo de buques, entonces es otra inversión. Es una inversión grande que el Estado debería también ayudar, aunque sabemos que la parte del puerto es privado, ¿no? Sí, es privado. La sociedad portuaria es privada, sin embargo, hay que entrar ahí a alianzas, porque eso nos beneficia a todos. Entonces no sé cómo manejarán esa parte ahí el gobierno, pues, con la parte privada para hacer eso, pues, o sea que esas inversiones. Usted afirma que le hace falta más gestión al gobierno. Mucho. Y mira, no solamente eso, lo que pasa es que aquí el narcotráfico nos ha golpeado muy fuerte. Nosotros somos muy ineficientes por las mismas revisiones de los contenedores. Como tenemos tanta cosa del narcotráfico, imagínense, 9 de 10 contenedores tienen que revisarse, se revisan prácticamente. Entonces, imagínate la ineficiencia. Cambio en los otros puertos no pasa así. O sea, por lo que no estamos afectados con el narcotráfico, no están tan afectados, digamos, el problema del narcotráfico que tienen. Entonces, eso también contribuye a las grandes ineficiencias que tenemos nosotros actualmente en los puertos. Claro.
Bueno, continuando entonces con lo que me estás preguntando sobre la logística aquí en Colombia. Listo, ya hablamos un poco, digamos, de los puertos, ¿cierto? Que es la principal dificultad que tenemos nosotros ahora. Ahora pasémonos a la parte del transporte terrestre. Ya hablamos un poco de la inversión que se debería hacer y en buscar la parte ferroviaria, ¿cierto? Ahora, ¿qué inconvenientes nosotros tenemos en la parte, digamos, de camiones? La geografía de Colombia. Si vos ves, nuestro terreno es muy montañoso, entonces, digamos, no es tan fácil como, digamos, en los Estados Unidos, en que las trayectorias son como más lineales, ¿cierto? Aquí son más curvas, entonces, esos son tiempos. Y no sé si conoces, por ejemplo, cómo es la línea pasada, digamos, de Cali a Bogotá, porque esa línea son esas tractomulas o esos camiones bien grandes de mercancía en unos carriles muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Entonces eso nos dificulta los tiempos de transporte. Entonces, son tiempos de transporte y los riesgos que hay. Los riesgos en sentido de que un camión se nos vaya a ir por allá y esa carretera, digamos, o sea, imagínate digo así, digamos, un fin de semana está transportando mercancía y lleguen, digamos, los vehículos particulares y es una vía bien pequeña, eso es un embollo. Entonces, completo. Exacto, entonces el transporte, bueno, entonces eso ahí es inversión en infraestructura vial. Una inversión tiene que hacer absurdamente. Hay varios proyectos, no he escuchado lo de hacer el túnel en la línea para minimizar el tiempo, eso es muy bueno. O sea, bueno, claro, en sentido de parte de logística, porque eso va a disminuir los tiempos de entrega a nivel de camión. Sería bueno también evaluar lo que dice un ferrocarril, sería muy interesante, de Cali a Bogotá. Es que sería bueno tener una malla, digamos, de ferrocarril entre las principales ciudades, Cali, o sea, Puerto, Cali, Bogotá, que conecte a Medellín y después que conecte a toda la parte, digamos, de los puertos de la costa allá. De allá de Cartagena, por ejemplo. Entonces, muy interesante una cosa esa, falta. Lamentablemente yo no sé, aquí se roban la plata, no hacen las debidas inversiones, no tienen visión, no sé qué pasará aquí en Colombia. Otra cosa también es la inseguridad acá. Lo que pasa es que vos sabes que en Colombia estamos en guerra. Guerra es uno con el narcotráfico y otro pues con los terroristas, las FARC, todo ello. ¿Qué pasa con un sistema ferroviario? Más fácil que hagan terrorismo, porque un sistema ferroviario es una inversión fija, colocan una bomba en unos rieles de esos, desvían ese tren y llega a pasar el tren y hacemos el accidente más. Entonces es berraco. Aquí en Colombia la parte de la logística es berraca, es un reto, pero sí no solamente nos toca la inseguridad, sino la falta de inversión, al menos en malla vial. Pero las vías aquí son desastrosas, pero desastrosas es horrible, o sea, no solamente porque son inadecuadas para los tipos de camiones, sino que son muy pequeñas y las condiciones son paupérrimas, mucho hueco. Entonces eso está colapsado. Ahorita con el TLC le toca a Colombia avisparse en cuestiones de infraestructura vial, porque si no vamos a quedar en la nada, porque lo que nos vamos a ahorrar en arancel, por decirlo así, lo vamos a incrementar en logística. Entonces no somos competitivos, entonces no podemos hacer nada. Eso en eso, una parte de la vial. Listo, ahora hablemos de los aeropuertos. Fatal, no sé si has visto los aeropuertos de Chicago, los aeropuertos de Sao Paulo, ¿cierto? Son aeropuertos. Lo que tenemos aquí no es una pista y ya. O sea, Bogotá, imagínate, ahorita estamos hablando pues de transporte, pues digamos, de personas, pero ahorita en mercancía el Dorado se queda quieto. O sea, digamos, en persona el Dorado en un mes como diciembre el aeropuerto de Bogotá queda colapsado. O sea, son filas de aviones literal tratando de despegar esa porque no hay pistas. Entonces, imagínense solamente esos con aviones de pasajeros, ahora digamos aviones que lleven mercancía también, que sean exclusivos de mercancía. La cosa es complicada en Colombia. Nos falta entonces más inversión en aeropuertos para poder, digamos, agilizar eso, porque hay muchas cargas que se tienen que mover por este tipo de transporte, que aunque es muy caro, a veces nos ha tocado que hay productos que necesitamos de muy afán y necesitamos para allá. Entonces hágale con eso en toda. Y lo que te digo, lo de la parte de la importación, eso aquí es un meollo importar, porque eso hay que hacer la revisión. Más exportar sí es más complicado, pero la importación también, pues, porque tienen que revisar todo eso, la parte con la DIAN. Complicado, es un reto, pero pues ojalá Colombia se ponga las pilas ahorita. Eso del TLC me parece que es muy bueno. Mucha gente no le gusta, me parece que es bueno porque nos permite como que avispar. Los colombianos son muy berracos, entonces con esto nos permite como avisparlos y competir, digamos competir, porque
este mundo es globalizado, entonces Doctor. toca darle con toda. Doctor, una última pregunta. ¿Usted cree que la logística a nivel de Colombia puede mejorar? Siempre puede mejorar. Sí, hay Siempre. posibilidad. Claro. ¿En el largo o en el corto plazo? Yo creo que más bien en el largo plazo. Corto plazo, o sea, más que en estas cuestiones de estas grandes inversiones es muy difícil y muy irresponsable de mi parte decir que sea el corto plazo. Más bien a largo plazo, pero con pequeñas acciones que hagamos todos, empezando. ¿Y cómo dirá la gente? ¿Y cómo hacemos nosotros? Nosotros sí, ustedes hacen parte de la decisión. ¿Cómo? Eligiendo a los representantes políticos adecuados, no vendiendo sus votos, sino haciéndole la parte, haciendo la votación como debe ser, contribuye para que eso se pueda dar y Colombia mejore competitivamente con otros países. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien.